Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Tengan buenas tardes en este día viernes 26 de junio, donde estamos nuevamente dispuestos para adorar a nuestro Dios y poderle dar a Él toda la honra y la gloria. Vamos a buscar, si usted tiene binario, busque conmigo. Vamos al himno número 42. El amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podría contar. 42. Le cantamos al Señor. Amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podría contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar y Adán y Eva en Edén, Dios les sacó, mas prometió un Salvador también. El amor de Dios brotando está, inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable, raudal. Si fuera a ti a todo el mundo, gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel, nunca podría describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Amor de Dios brotando está, inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable, raudal. Y cuando el tiempo pasará, con cada reino mudará, y cada reino caerá, con cada trama emplancará. El gran amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo cantará. Amor de Dios brotando está, inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable, raudal. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta noche, tarde, noche ya, Señor, de día viernes. Gracias porque podemos decir hasta aquí nos has ayudado. Bendice, Señor, esta hora, la cual dedicamos a ti. Bendice, Señor, las alabanzas, bendice la adoración. Bendice, Señor, la predicación de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender lo que realmente quieres para nuestra vida. Señor, obra maravillosamente en los corazones, sobre todo, Señor, los que están enfermos. Regálales, bendito Dios, un milagro de sanidad en esta noche de día viernes. Gracias te damos por todo. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Vamos a seguirle cantando al Señor. Vamos a buscar número 615. 615 vamos a cantar. Hay una fuente en mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza, es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús.
Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Recíbelo. Amén. Vamos a retroceder un poco más. 497. Quiero alabarte más y más aún. Quiero alabarte, buscar tu voluntad, tu gracia, conocer. Quiero alabarte. 497. Quiero alabarte, así más aún. Quiero alabarte, más y más aún. Buscar tu voluntad, tu gracia, conocer. Quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero yo cantar, quiero levantar mis manos a ti, quiero servirte, más y más aún. Quiero servirte, más y más aún. Buscar tu voluntad, tu gracia, conocer. Quiero servirte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero yo cantar, quiero levantar mis manos a ti. Quiero amarte, más y más aún. Quiero amarte, más y más aún. Buscar tu voluntad, tu gracia, conocer. Quiero amarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero yo cantar, quiero levantar mis manos a ti. Amén. Creo que ese debe de ser un deseo sincero de cada uno de nosotros hacia nuestro Dios. Quiero amarte, quiero buscarte, ¿verdad? Tu gracia, conocer. Quiero servirte. Eso debería de ser un deseo en nuestro corazón. Y dice la Biblia, Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Vamos a cantar un poco más. 484. Mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida,
dado cariño, me has dado amor. Uno más, 461, 461. Esperamos que usted en su casa nos acompañe con la alabanza. No sea solamente un espectador, sino un adorador, porque eso es lo que Dios busca, que nosotros le adoremos. Dice la Biblia que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Por lo tanto, es necesario que adoren a aquellos que realmente lo busquen. 461. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios. Fe en su palabra viva. 461. Todo es posible. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Amén. Y así debe de ser nuestra fe, confiando en Dios, porque Dios hará el milagro en nuestras vidas. Hermanos, recordemos que hay una parte, una sección de oración, momento de oración, que todos los días que transmitimos la palabra del Señor se realiza. Dedicamos un momento para adorar a nuestro Dios, para cantarle, pero también para poder orar, para llevar en oración esas peticiones de cada uno de ustedes, aquellos que tienen la confianza de enviar sus peticiones y aquellos que por alguna razón pues todavía no lo hacen. Esperamos que tengan la confianza de enviar sus peticiones a través de un mensaje a nuestra página de Facebook o a uno de los comentarios tal vez que hay en especial allí también en YouTube. Además puede también utilizar, si usted es parte de nuestra iglesia, en el grupo de WhatsApp puede hacer llegar sus peticiones de una manera personal directamente. Así que mis amados hermanos, no dudemos en que Dios mueve su mano, pero ¿quién lo hace? A través de la fe. Fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Así es que vamos a orar, creamos en Dios, confiemos en Dios, confiemos en que Él tiene control y el cuidado de todos nosotros, confiemos en que Él es maravilloso, Él es misericordioso y Él es bueno. Él es bueno. Ahora, hay cosas que no nos van a parecer. Pero si hay cosas que no nos van a parecer, pues tampoco podemos recriminárselas a Dios. Él hace como Él quiere. Él es soberano. Entonces Él toma las decisiones de acuerdo a lo que más a nosotros nos conviene, aunque nosotros no veamos en el momento preciso lo que realmente Dios está haciendo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Gracias, Jesús, en esta tarde de día viernes. Gracias, Señor, por estos 26 días de junio que tú nos has dado. Señor, ha sido un mes difícil. Estos últimos meses han sido complicados, han sido difíciles, Señor. Para muchos hemos vivido, Señor, situaciones que ni siquiera entendemos. Ni siquiera, Señor, nos imaginábamos. Pero tú estás en control de todos. Tú estás en control de las enfermedades, de los problemas financieros, de los problemas familiares, de los problemas legales, Señor, de la falta de trabajo. Tú estás en control de todos. Te damos, Señor, las gracias por todo lo que estamos pasando. Porque tu palabra lo dice, que debemos de dar gracias por todo. Señor, ten misericordia de cada uno de tus hijos. Acuérdate, Señor, de esa necesidad en esos hogares, esa falta de alimento, esa falta de trabajo, Señor. Acuérdate, Señor, de ese problema familiar. Acuérdate, Señor, de esos compromisos financieros que hay que responder, Señor. Acuérdate de esa familia que ha quedado sin un hogar, sin una casa, Señor. ¿Cuántas
familias se han quedado sin una casa, Señor. Provéele, Señor. Provéele, bendito Dios, un lugar donde vivir. Padre, clamamos por aquellos que están esperando la oportunidad de un trabajo, una buena oportunidad laboral. Señor, esas personas que perdieron su negocio, o perdieron su empleo, o perdieron su empresa, ayúdales, Señor, de misericordia. Tu palabra dice que en ti siempre hay oportunidad. La carta a los Romanos nos dice que todas las cosas les ayudan a bien a aquellos que conforme a su voluntad son llamados y son hijos de Dios. Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros. Defiéndenos, bendito Dios, de esta enfermedad. Padre, de misericordia de este país. Hemos visto tu mano hasta este día, Señor. Hemos visto tu mano hasta este día, Señor, en este país. Lo has defendido, Señor. Lo has protegido, Señor. Pero ahora es cuando más clamamos. Ahora es cuando más necesitamos. Bendito Dios, defiende a cada uno de los que están en los hospitales trabajando. Protégeles, Señor, ese virus. Guárdales en tu mano poderosa. Señor, los que están trabajando o salen todos los días arriesgándose. Padre, aquellos que perdieron un ser querido, conforta su corazón, fortalece su corazón, Señor. Solo tú lo puedes hacer, solo tú les puedes comprender verdaderamente cómo se sienten, Señor. De misericordia de ellos, misericordia de aquellos, Señor, que se han alejado de ti, de misericordia de aquellos, Señor, que se han olvidado del pacto que hicieron contigo. Señor, pedimos por ese esposo que aún viendo los problemas que hay, no doblega sus rodillas delante de ti. Misericordia de esa esposa que se ha alejado de ti, esa esposa que ha abandonado su familia o quizás ha abandonado su fe. Esos hijos que se han hundido en las rebeldías, que se han olvidado de dónde viene la provisión y la protección, Señor. Cuídales, dales una buena salud, Señor. Cuida de nuestros adultos, nuestros ancianos. Cuídales, Señor. Esa persona que padece de cáncer, esa persona que padece cualquier otro tipo de enfermedad y está muy vulnerable ante este virus. De misericordia, Señor. Esa persona que padece diabetes, esa persona que padece del corazón, esa persona que tiene problemas en los riñones, con tu mano de sanidad, Señor, dale una oportunidad más. Señor, los que están padeciendo diferentes enfermedades, bendito Dios por esas familias que están fuera de nuestro país y que claman por un milagro, Señor. Esos documentos, Señor, que necesitan, que puedan ser agilizados. Esa respuesta financiera, esa oportunidad de trabajo, esa respuesta de ese examen médico, Señor, en el nombre de Jesús clamamos para que sea negativa la respuesta, Señor. Que esta persona salga bien, Señor, de esa evaluación. Padre, cuando todo parece perdido, ahí está siempre tú. Ayúdanos, consuélanos y danos la fortaleza que necesitamos. Danos paz en nuestros corazones. Pon tu mano de sanidad en aquellos de los cuales no se conocen las enfermedades, pero tú sí las conoces. Tú sabes, Señor, lo que puede estar padeciendo. Gracias, Señor. Te damos por todo. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Bien, mis hermanos, recuerden que estamos siempre dedicando un momento a la oración. Esto debe ser siempre, no necesariamente solo el día que estamos transmitiendo la palabra del Señor. Y no olvidemos que Dios es bueno, Dios permanece siendo fiel, aunque nosotros no lo seamos con Él. Recuerde que el día domingo, si Dios lo permite, a las 9 de la mañana estamos transmitiendo la palabra del Señor nuevamente desde su iglesia, la página de su iglesia. Ore por su iglesia, ore por los hermanos, ore por la congregación en general, ore por el local que Dios nos ha permitido tener. Recuerde, hay ciertas necesidades que cubrir. Si Dios pone en su corazón, siempre la obra del Señor. Y si usted de igual manera se encuentra en una situación muy difícil financieramente, recuerde que Dios nunca le va a abandonar, nunca lo ha hecho ni lo hará. Vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a buscar el libro de Jeremías, capítulo 34, versículo 8. Jeremías, capítulo 34, versículo 8. Dios quiere un cambio de verdad.
Dios quiere un arrepentimiento verdadero. Dios quiere que en nuestras vidas realmente hagamos todo el esfuerzo cuando nos acercamos a Él, cuando estamos en grave necesidad. Seamos sinceros con Dios. Seamos claros con Él. Que nuestro cambio sea verdadero. Que nuestro arrepentimiento sea verdadero. Así es que eso es lo que Dios pide. Jeremías 34, versículo 8. Y vamos a leer hasta el versículo 15. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Jeremías 34, 8 hasta el versículo 15. Y leemos la palabra de Dios que dice de la siguiente manera. Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad, que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos sus hermanos como siervos. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos. Mire bien, obedecieron y los dejaron. Versículo 11. Pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres, y los sujetaron como siervos y siervas. Vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así dice Jehová Dios de Israel: yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo: al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido, le servirá 6 años y le enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron, ni inclinaron su oído, y vosotros os habíais hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo, y habíais hecho pacto en mi presencia, en la casa en la cual es invocado mi nombre. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en este momento. Danos, Espíritu Santo, sabiduría e inteligencia. Danos la capacidad de comprender esta palabra, pero también de llevarla a la práctica. De misericordia de aquellos, Señor, que estamos esperando un milagro, y danos paz a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, el libro de Jeremías es uno de los libros que lleva muchas palabras de juicio a la nación de Israel, hablando a los reinos de Judá y el reino de Israel del norte, es decir, reino del sur, reino del norte. Entonces hay un momento, hermanos, donde las cosas se complicaron tanto para el reino de Judá, que llegó un momento cuando el pueblo completo, junto con el rey Sedequías, que era el rey de Judá en aquel entonces, se comprometieron con Dios. Fíjese bien, ¿qué estaba pasando acá? En estos términos, era más o menos el año 588 aproximadamente, antes de Cristo. 588. Entonces, ¿qué había sucedido? Ya estaba sitiada la ciudad. Cuando yo hablo de estar sitiada, significa que el pueblo, el rey de Babilonia y el ejército de Babilonia habían llegado a rodear la ciudad de Jerusalén. Estaba rodeada la ciudad. Ya no dejaban entrar ni salir a nadie ni nada. Es decir, 0 provisiones, 0 personas que entraban y salían. Ya estaban sitiados. Ya había una amenaza de parte de Dios hacia ellos. Esto se venía dando desde hacía muchos años atrás. Todos conocemos el caso de Israel en torno al pueblo de Judá y el pueblo de Israel, cuando dice la Biblia de que por desobediencia Dios permitió, o mejor dicho, Dios entregó en manos de sus enemigos a estos reinos. Entonces llega un momento en donde las cosas se pusieron tan complicadas que lo que sucedió y lo que llegó al corazón de Judá y el rey de Judá y sus moradores fue comenzar a enderezar el corazón para tener misericordia de parte de Dios.
Entonces, fíjese bien cómo son las cosas, porque este pueblo, cuando se vio en aprieto completo, cuando se vio en amenaza completa, donde ya no hallaban una salida, cuando ya veían que las cosas estaban bien difíciles, cuando ya no hallaron escapatoria, sencillamente ellos, dice la Biblia, que se volvieron delante de Dios. Ellos reconocieron que el asedio de Babilonia era producto de la desobediencia y la lejanía con Dios. Entonces llegó un momento que dice que la Biblia dice que Babilonia estuvo sitiando a Judá. Ese sitio duró año y medio. Año y medio. Entonces, más o menos, a estas alturas había transcurrido alrededor como de un año ya, de que la ciudad estaba rodeada, pero no había sido tomada todavía, ni había sido destruida. Solo estaba rodeada, solo estaba sitiada. Pero eso significaba de que Judá ya no tenía acceso libre a entrar y salir de la ciudad y a hacer el comercio. Pero ya estaba sitiado, entonces ya estaban bajo amenaza. Entonces dice la Biblia que todos convinieron o llegaron a la conclusión de ponerse a cuentas con Dios en uno de los puntos en los cuales la ley de Moisés había hablado allá en el libro de Éxodo. La Biblia contemplaba, entre tantas de las leyes que Dios había dado a Moisés, al pueblo a través de Moisés, una de las leyes, uno de los compromisos que Dios le había exhortado al pueblo que tenía que hacer, era que, por ejemplo, si tomaban como esclavo a otro hebreo, o sea, otro de su misma nación, si lo tomaban como esclavo. ¿Por qué sucedía esto? En los tiempos bíblicos existía la esclavitud. Ahora, la esclavitud podía ser en varios sentidos. Uno, podía ser que la persona tenía una deuda que no podía pagar con su acreedor. Entonces venía y decía, me voy a vender como esclavo tuyo por X tiempo determinado. Pero cuando esto sucedía, no había al principio una ley que dijera que ese tiempo era, porque en muchas ocasiones sucedía que el dueño de, digamos, el dueño del esclavo, vamos a decirlo así, o del siervo, pues lo tomaba a perpetuidad. Y lo tomaba a él, si tenía descendencia, pues a sus hijos, etcétera, etcétera. Entonces, pero Dios le ordena al pueblo de Israel, allá cuando estaba en los tiempos de Moisés, le ordena que iban a hacer que si alguien había tomado esclavo de los hebreos, entre ellos mismos, solamente le iba a tener como esclavo por 6 años. Pero al 7º año lo iba a liberar. Y eso implicaba que terminase de pagar la deuda o no, tenía que ser liberado. Ese pacto se realizó con Moisés en los tiempos que él estaba y el pueblo de Israel. Pero pasaron los años después que Moisés pasó y llegó hasta los tiempos en los cuales Jeremías habla del cautiverio o habla de la desobediencia de la nación de Israel, en donde a ellos se les olvidó que esa era una de las reglas que Dios había impuesto sobre la esclavitud. 6 años va a estar sirviéndole, decía. En el 7º año lo van a liberar. Porque eso era de parte de Dios. Eso era lo que Dios quería. Dios no quería que el pueblo hebreo pasase o terminase siendo esclavo a perpetuidad y junto con su familia. Oiga bien, y siendo esclavo bajo su mismo pueblo. Entonces, pasó el tiempo, pasaron los años y las cosas no surgieron como Dios las mandó, sino que hacían como bien les parecía. Tomaban a los esclavos hebreos y los tenían a perpetuidad hasta que morían. Eso no le agradaba a Dios. Pero cuando se da este asedio, que fue más o menos en el año, alrededor del año 588 a.C., ya la ciudad del reino de Judá estaba sitiado. Había una amenaza de que realmente ellos iban a ser destruidos. Es más, el profeta Jeremías ya lo había anunciado en varias ocasiones. Ya lo había dicho. Entonces, cuando llega esta situación, cuando el pueblo de Judá y su rey Sedequías
vio la realidad de las cosas, vio que realmente las cosas iban en serio, vio que realmente las cosas no cambiaban, no mejoraban. Cuando vieron de que pasó un buen tiempo y ellos estaban sitiados y no había oportunidad alguna en salir bien librados, entonces se volvieron a Jehová. Entonces comenzaron a reconocer que tenían o que habían abandonado ciertas cosas de las cuales Dios quería y Dios mandaba en su palabra. Y una de ellas fue el hecho de dejar libres a los esclavos hebreos. Y miren el versículo 8 lo que dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad. Es decir, se reunieron en el templo de Jehová, Sedequías, el pueblo, los príncipes, todo el pueblo se reunió en el templo de Jehová, hicieron pacto con Dios y dijeron: tienen razón, nosotros olvidamos desde nuestros padres hasta nuestro tiempo, ya olvidamos lo que Dios pidió referente a los esclavos. En pocas palabras, comenzaron o volvieron a los principios que antes tenían sus padres. Y dice que decidieron liberar a los esclavos hebreos al 7º año. Y mire, realmente cuando alguien decide volverse a Dios, cuando está en situación grave, yo creo que el mejor o la decisión más sabia, más inteligente, es realmente poner sus barbas en remojo, dicen muchos. Yo diría volverse a Dios, ponerse a cuentas con Dios, preguntarle a Dios en qué le hemos fallado, o no preguntarle porque muchas veces ya sabemos, sino tener un cambio verdadero. Y muchas personas nos hemos visto en apuros graves en estos días, en esta situación de pandemia. ¿Cuánta gente ha perdido negocios, empleos, ha perdido casas, ha perdido familiares, ha perdido la tranquilidad, la paz en el corazón? ¿Cuántas personas padecen diferentes enfermedades producto de la misma situación que estamos viviendo? Y óigame bien, cuando la persona está en apuros, cuando la persona está en aflicción de espíritu, cuando la persona está en aflicción de su alma, pues la persona promete de todo. Cuando usted está frente a la persona que usted necesita responderle, usted promete de todo con tal de volver a recuperar su libertad o su tranquilidad. Y eso le pareció, y eso le pasó al pueblo de Judá. Dice que promulgaron pacto, hicieron pacto con todo el pueblo de Jerusalén, y para promulgar la libertad dijeron todos: sí, tiene razón, dejemos libre a los hebreos, que son de nuestro mismo pueblo y los hemos tomado como siervos. Entonces está bien, volvámonos, hagamos eso. Y eso es lo que sucede a veces en nuestra vida. Cuando estamos en el hospital, clamamos a Dios y Dios nos oye. Cuando recibimos el milagro, cuando no teníamos los papeles, ay Señor, cuando ya me den mis documentos, Señor, yo prometo. Y esa es una de las situaciones. La Biblia dice: es mejor que no prometas a Dios y que no cumplas. O sea, si vas a hacer un trato con Dios, es mejor que lo cumplas. Porque Dios todo lo que tú le prometes, lo toma por deuda. O sea, es mejor no comprometerse con Dios en nada, si al final no va a cumplir. ¿Y cuánta gente cree usted cuando se ha visto en aprieto? Cuando no tenía la oportunidad laboral, cuando no tenía trabajo, cuando estaba en enfermedad, cuando estaba en abatimiento de espíritu, cuando había perdido su familia, cuando había perdido su casa, cuando no tenía nada, prometían a Dios, clamaban a Dios, buscaban de Dios, se levantaban de madrugada, clamaban a Dios, adoraban a Dios, servían a Él, asistían a su iglesia, qué sé yo, qué tantas cosas hacían para con Dios. Pero media vez las cosas cambiaron, la persona se le olvidó. Y eso es lo que le pasa al pueblo de Judá. Mire, dice el versículo 9, dijeron: que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos sus hermanos como siervos. Porque eso es lo que estaba pasando. Dios dijo: no, ustedes 6 años van a tenerlos como esclavos a su misma gente de su misma tierra, pero en el 7º año me lo dejan libre. Entonces ellos dijeron, este pacto no lo habían hecho con ellos, sino directamente con sus padres en los tiempos de Moisés. Pero era algo que con el paso de los años se olvidó.
Y claro, como ahora estaban sitiados, el rey Sedequías comenzó a recordarse, esto es cierto, nosotros no lo hacemos así. Y convenieron en comenzar a hacer como Dios quería. Y comenzaron e hicieron compromiso con todo el pueblo. Y dijeron, todo está bien, hagámoslo así, cumplámoslo así, porque eso es lo que Dios quiere. Versículo 10. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, mire bien, obedecieron y los dejaron. Esto es el versículo 10. Obedecieron y los dejaron. O sea, ellos dijeron, no, hemos cumplido a la palabra de Dios. Y es posible que por eso ahora Dios nos pone en manos de nuestros enemigos. Nos entrega en manos de nuestros enemigos. Y el pueblo de Babilonia y su rey de Babilonia habían sitiado la ciudad. Y claro, recuerde que cuando la persona está necesitada, todo le parece cierto y bueno. Es decir, cuando usted está en un aprieto difícil, usted lo acepta todo. Mire, pero dice que está a un paso de muerte, sí. Y si Dios me sana, yo lo voy a buscar. Y si Dios me sana, yo voy a dar el testimonio. Y si Dios me ayuda con el trabajo, pues yo voy a testificar. O yo lo voy a buscar. O yo voy a leer más la Biblia. O yo voy a acercarme a Él. Lo voy a agradar. Vamos a hacer una reunión en nuestra casa o vamos a buscar a la familia que se ha alejado de Dios y le vamos a hacer que vuelva nuevamente a los pies. ¿Cuántas cosas prometemos? Cuando no éramos nada, cuando no teníamos nada, cuando no teníamos empleo, ¿a quién le clamamos? ¿A quién le pedíamos? Cuando ese familiar estaba a un paso de muerte, ¿con quién hacíamos trato? Cuando no aguantábamos la desesperación de los acreedores, cuando no aguantábamos la opresión. Mucha gente cuando se ve en serios aprietos, mire, ahí se vuelve buena gente. No estoy diciendo que sea malo, sino que sencillamente cambia su actitud. Se vuelve más bonancible, se vuelve más amigable, se vuelve una persona más sensible ante los problemas, ante las adversidades de los demás. Se vuelve una persona más amigable, más tratable, pero no vaya a ser que las cosas cambien a su favor, que se vuelve una persona egocéntrica, que comienza a exigir lo que nunca ha hecho, que comienza a recordarse o decir, bueno, y eso a mí me tiene que pedir, yo tengo que dar la autorización. ¿No te acuerdas cuando no tenías trabajo? Ahora que te ascendieron a jefe, pues hoy te crees superior incluso al dueño de la empresa. Ahora que ya tienes vehículo, pues ahora se te olvida lo que le prometiste a Dios. Ahora que ya tienes una buena salud, ahora que tienes nietos con buena salud, ahora que tienes una empresa, un negocio que al final, por gracia de Dios, no ha caído. Ahora que tienes una buena fortaleza espiritual, una buena salud, ahora te olvidas de aquello que le prometiste un día a Dios. Aquellos que sirven a Dios con sus bienes. Claro, cuando ya tiene algo, entonces la actitud cambia. La persona cuando tiene vehículo cambia. Se le olvida cuando andaba en bus. Se le olvida las mojadas que se daban. Se le olvida los aprietos que pasaban. Cuando la persona es ascendida en su lugar de trabajo, se le olvida la necesidad de los demás. Y esto lo digo porque en muchas ocasiones, cuando las personas son jefes o están encargados de alguna situación de pagos, claro, ellos tienen sus necesidades cubiertas financieramente. Y pueden posiblemente hacer, o en ellos está, la decisión de hacer el pago, la fecha que es, a los empleados. O si ellos dicen, no vamos a pagar el 15, vamos a pagar el 16 o 17 o 18 por si acaso. Porque esta gente así quiere. Se te olvida cuando tú ibas de catorcena en catorcena y llegabas a los 14, 15 días prestando. Llegabas a la quincena. No, ahora como eres jefe. No, ahora como ya tú eres el que decide cuándo pagan y cuándo no, a quién le haces un préstamo y a quién no, a quién le das un anticipo y a quién no. Ahora se te olvida las necesidades que tuviste.
Y esa es la actitud del pueblo de Judá. Claro, mire, el versículo 10 dice, y al final dice, y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Allí cumplieron. Pero en ese ratito, cuando uno está en un aprieto grave, uno promete tantas cosas. Los que tenemos tratos con Dios sabemos que a veces les hemos hecho tantos tratos a Dios que ya ni sabemos cuántos tenemos que cumplirle. Lo que sí tenemos que reconocer es que hay que cumplirle a Dios. Y eso le pasó al pueblo de Judá. Dice el versículo 11, pero después se arrepintieron, cuidado con esto. Después se arrepintieron, versículo 11, e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y los sujetaron como siervos y siervas. Oiga bien, pero vean cuándo cambió la actitud. Veamos el trasfondo de qué es lo que pasó. Y esto es lo que sucede a veces, claro, cuando el problema ya se alivió, cuando la amenaza ya no está, cuando la cárcel, ya salimos de la cárcel, ya no estamos bajo el ojo del huracán, como decimos, ya salimos del peligro, ya no estamos en la UCI, ya no estamos en el problema grave, ya nuestro familiar ya no está padeciendo la enfermedad, ya salió del peligro. No es cierto que muchas personas, cuando la persona está a punto de muerte, le dice, Señor, ahora sí, ahora te voy a obedecer, ahora me voy a convertir de verdad a ti. Y eso es lo que se llama, el título de esta predicación se llama, Dios quiere un cambio de verdad. Dios quiere un arrepentimiento verdadero. Claro, Dios conoce el corazón. Y en muchas ocasiones, claro, cuando las cosas aprietan, cuando el zapato aprieta, entonces nosotros buscamos alternativas. Pero media vez las cosas cambian, se nos olvidó. Nos da amnesia automáticamente. Cuando usted ya tiene dónde vivir, se le olvidan las necesidades de los otros. Cuando usted ya tiene carrito, ¿va? Cuando usted ya goza de un bienestar financiero diferente, ¿va? Claro, ¿cuál fue el trasfondo de esto? Veamos, ¿cuándo es que el pueblo de Judá cambió su actitud? Cuando estaban sitiados, clamaron a Dios. Dijeron, no, esto no le agrada a Dios, cambiémoslo, hagamos las cosas como Dios quiere, como Dios manda. Y dijeron a liberar a los esclavos hebreos de ellos mismos. Pero vean, el versículo 11 dice, pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libre y los sujetaron como siervos y siervas. Vea qué es lo que pasó que los hizo cambiar de actitud. Veamos el capítulo de 37 de Jeremías. Jeremías capítulo 37, versículo 5. Mire lo que pasó acá. Producto de la misma profecía de Jeremías a la nación de Judá, el pueblo, pero más que todo, el rey Sedequías mandó a la cárcel a Jeremías, porque él decía, este profeta Jeremías siempre está hablándome mensajes de parte de Dios de juicio. ¿Cuándo me va a traer un buen mensaje? Algo que me agrade, algo que me alivie. Pues no, y lo mandó a la cárcel. Pero Jeremías, aún estando en la cárcel, hablaba correctamente la profecía o la palabra que Dios ponía en su corazón y se la decía al pueblo, pero especialmente a su rey. Dice el versículo 5, Jeremías 37:5, y cuando el ejército de Faraón, vea bien, porque estaba en aflicción de espíritu, porque estaban bajo zozobra, porque estaban bajo confinamiento. Ahora comprendemos lo que es estar confinado. Ellos no podían salir de la ciudad. Dice el versículo 5, y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto, o sea, ¿qué pasó acá? Faraón y su ejército pareciera que prestaron o iban a prestar ayuda a Judá, venían en rescate de Judá para aliviar la carga de Babilonia, para ahuyentar y pelear contra ellos y ayudar a la nación de Judá. Pero vean lo que dice, y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto y llegó noticia de ello a oídos de los caldeos son, recuerden, Babilonia, que tenían sitiada Jerusalén. Oiga bien, ¿qué hizo Babilonia? Se retiraron de Jerusalén. Cuando oyeron, viene Faraón y su ejército a ayudar a la nación de Judá, vámonos. Se comenzó a retirar Babilonia. Entonces, ¿qué pasó allí? Cuando el pueblo de Judá vio que Babilonia comenzó a retirarse, su gente comenzó a retirarse, porque dijeron ellos, Faraón viene con su ejército y nos va a ayudar.
Entonces cuando vieron la actitud de Babilonia y su rey, que comenzaron a alejarse, versículo 6 dice, entonces vino palabra de Jehová, el profeta Jeremías, diciendo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que me consultaseis. He aquí que el ejército de Faraón, que había salido en vuestro socorro, se volvió a su tierra en Egipto. Es decir, Faraón parece que salió, venía a ayudar a Judá, pero se regresó. Babilonia sabía que venía Faraón y su ejército a ayudar a Judá y dijeron, vámonos, este ya trae ayuda, ya tiene alguien que le venga a ayudar a pelear contra nosotros, así que vámonos. Comenzaron a retirarse, pero dice que Faraón se regresó a su tierra con su gente. Versículo 7. He aquí que el ejército de Faraón que había salido en vuestro socorro se volvió a su tierra en Egipto. Versículo 8. Y volverán los caldeos. Esta fue palabra de Jeremías al rey Sedequías, el rey de Judá. Y le dice, y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad y la tomarán y la pondrán a fuego. Así ha dicho Jehová, no os engañéis a vosotros mismos diciendo, sin duda ya los caldeos se apartaron de nosotros, porque no se apartarán. Porque aun cuando hirieseis a todo el ejército de los caldeos que pelearan contra vosotros y quedase de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrán esta ciudad a fuego. Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, mire, salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse de en medio del pueblo. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías, diciendo, tú te pasas a los caldeos. Claro, aquí es donde lo toman cautivo. Esta actitud hizo cambiar a Judá y a su rey Sedequías. Claro, cuando Faraón comenzó a llegar en su ayuda, los caldeos comenzaron a retirarse. Cuando ya vieron, pueblo de Judá, vieron que se retiraban los babilonios, se retiraba el rey, dijeron, ya pasó, como mucha gente hoy en día, muchos hermanos hoy en día, ay, gracias a Dios ya salimos del confinamiento, ya comienzan a alejarse de Dios, comienzan a olvidarse de Dios, se les olvida quién ha estado con ellos, se les olvida de dónde ha venido la provisión y la protección, se les olvida de dónde vinieron los bienes, se les olvida de dónde vino la protección, se les olvida quién les dio donde están, se les olvida quién les dio la gracia para estar en ese lugar de trabajo, se les olvida cuando no tenían, el buen salvadoreño dice, cuando no tenían ni dónde caer muertos, se les olvidó. Claro, cuando estaban bajo amenaza, cuando las pandillas los amenazaron, se les olvidó, ¿verdad? Clamaban a Dios todos los días, se reunían en su casa todos los días, oraban, ayunaban, servían a Dios, leían su Biblia, amaban a Dios, adoraban a Dios. Claro, hoy como ya el asunto pasó, ya el susto ya pasó. No, vamos a buscar de Dios. Ay, Dios conoce nuestro corazón. ¿Cómo no? Recuerde, Dios busca un arrepentimiento verdadero. La palabra arrepentimiento significa cambiar de dirección. Pero claro, y el pueblo de Judá dijeron, ay, dejemos libres a los siervos hebreos. Claro, cuando vieron que Babilonia se comenzó a retirar, ay, dijeron, ¿a dónde están otra vez? Y lo fueron a traer, lamentablemente. ¡Qué barbaridad! Lo fueron a traer. O sea, de una manera así, tan tajante. O sea, ni siquiera esperaron un tiempo, no. Inmediatamente cuando vieron que el problema se alivió, entonces volvieron a lo de antes. Volvieron a traer cautivos a sus siervos, los hebreos, de su misma nación. Dice el versículo 11, estoy en Jeremías 34, 11, dice, pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres, y los sujetaron como siervos y siervas. Y en el versículo 12, miren lo que dice Dios. Vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo, 13, así dice Jehová Dios de Israel, yo hice el pacto con vuestros padres el día que los saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo, a cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido, le servirá 6 años y le enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído.
y vosotros os habíais hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos. Oiga bien, versículo 15. Dice Dios y reconoce, vosotros ya estabais convencidos de lo que tenían que hacer. Versículo 15. Ya habíais hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo. Y habíais hecho pacto en mi presencia en la casa en la cual es invocado mi nombre. Esto es lo que se habían comprometido. Versículo 16. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su prójimo, a su siervo, y cada uno a su sierva, que habíais dejado libres a su voluntad, y los habéis sujetado para que sean siervos y siervas. O sea, ellos dijeron, no, ya pasó el asunto. Como el borracho, ¿verdad? Que dice, ya nunca más vuelvo a tomar. Claro, cuando está en una grave situación, ya no vuelvo a tomar. Cuando producto de sus malas andanzas termina mal, ay, sáquenme de aquí, mire, yo quiero una oportunidad, ayúdeme por favor. Mire, si algún día, claro, cuando salen libres, claro, cuando sale del hospital, bien, claro, cuando ya salió de los problemas financieros, cuando su familia se vuelve nuevamente productiva, bendecida, cuando sus hijos y sus hijas ya trabajan, cuando sus yernos o sus nueras ya son de mucha ayuda para usted, cuando usted ya se siente en confianza, comienza a apretar las cosas, comienza a olvidarse de Dios, comienza a alejarse de Él, comienza a olvidarse quién le llevó hasta donde usted está, comienza a olvidarse de la actitud que tenía para con Dios. ¿A quién clamaba cuando usted estaba a un paso de muerte? ¿O se le olvida cuando crecieron sus hijos? ¿O se le olvida cuando creció su familia? ¿Se le olvida cuando no tenía ni para comer? ¿Se le olvida cuando no tenía ni para un vehículo? ¿Se le olvida cuando usted no tenía ni siquiera donde caer muerto? Claro, cuando Dios lo bendice, cambia. Cambia. Pero está bien, dice Dios, cuando tú cambiaste, yo realmente he visto que no hubo un arrepentimiento verdadero y sincero. Entonces mire, y esa es la actitud de todo el mundo. Cuando ya salió del problema, ya se le olvidó lo que le prometió Dios. Cuando ya nada le aflige, ¿verdad? Cuando tiene tiempo libre. Fíjense que cuando la Biblia enseña sobre el rey David, dice que el rey David tuvo una vida de luchas y luchas constantes dentro de su reinado. Pero dice, cuando los reyes salen a la guerra, dice que David se quedó en su palacio. Entonces, ¿qué pasó con el rey David? Claro, cuando ya había conquistado Jerusalén, cuando ya tenía bajo su cargo el reino de Israel, cuando ya había doblegado a sus enemigos, cuando ya tenía dominio sobre sus enemigos, cuando ya tenía lugar para prepararse, o mejor dicho, para disfrutar de su vida de rey. Dice que saliendo a su casa, a su patio, dice que vio a una mujer que se estaba bañando. O sea, en pocas palabras, cuando tú te confías y cuando parece que ya todo lo tienes en la bolsa, cuando no te hace falta el dinero, cuando no te hace falta la salud, cuando no te hace falta la tranquilidad, cuando todo parece que está de tu nombre o a tu favor, te olvidas. Se te olvida de quién vino eso. Y dice que el rey David, cuando estaba en el tiempo de la guerra, en los que los reyes van a la guerra, dice que salió a su palacio y vio una mujer hermosa que se estaba bañando. No me pregunte si estaba, en qué condiciones, pero la Biblia dice que estaba bañándose. Él la vio y la codició en su corazón. Y eso es lo que nos sucede a muchos. Cuando ya el problema se fue, cuando tu mamá ya recibió la sanidad, cuando tu papá ya salió de la cárcel, cuando tus hijos ya les salió trabajo, cuando tú ya no eres una persona que está ilegal. Eso es lo que pasa a mucha gente. No, si antes cuando no tenías nada, ay Señor, algún día, y yo te voy a dedicar, Señor, y yo te voy a dar, Señor, y yo voy a ir a la iglesia, Señor, y yo entonces te voy a cantar y te voy a servir, y voy a servir en tal ministerio, y voy a prepararme para predicar el evangelio, y voy a ir al colegio de teología, y voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Así somos. Así somos. Pero Dios en su gran misericordia, conociendo nuestro corazón, sabiendo lo que hay en nosotros,
aún así nos acepta. Sin embargo, cuando el pueblo de Judá dijo, oh, si esto está bueno, ¿verdad? Ya se fue Babilonia y su rey, Nabucodonosor. Ay, yo decía, véngase otra vez. Y se trajeron a los esclavos de su misma nación. Qué vergüenza y qué pena. Y qué mala actitud de muchos de nosotros como hijos de Dios. Cuando ya no nos aflige nada, ¿verdad? Se te olvida dónde estuviste. Se te olvida de dónde Dios te sacó. Se te olvida de dónde Dios te ayudó. Esa es la situación. Muchos de nosotros somos desagradecidos con Dios. Hemos prometido cosas a Dios que no se las hemos cumplido, ni queremos cumplirlas. Comenzamos a tratar a los demás erróneamente. ¿Sabe usted que una actitud de muchos creyentes es comenzar a maltratar a su propia gente? Maltratan a sus hijos, maltratan a sus hijas, maltratan a su esposa o maltratan al esposo, maltratan a la gente que está alrededor suyo. ¿Por qué no le pregunta a esa gente la actitud que usted tiene? ¿Qué pasaría si Dios le llamara o le dijera ahora, estás a cuentas conmigo? ¿Qué pasaría? ¿Qué le diría a Dios? Entonces mire, Dios dijo, ajá, como ustedes faltaron al pacto que ya habían acordado conmigo, no solo sus padres, sino ustedes reconocieron, cuando ya aflojaron las cosas, cuando ya el problema comenzó a resolverse, cuando ya la solución llegó, cuando la enfermedad se fue, cuando el préstamo ya le salió, cuando ya le ayudaron de una persona, cuando alguien le dio la oportunidad, cuando sus hijos ya se prepararon, ya se graduaron, cuando ellos tenían un buen trabajo, cuando ellos manejaban un buen vehículo, cuando usted ya no tenía problemas de absoluto, usted cambió su actitud. Usted se volvió peor que un inconverso. Usted se volvió peor que una persona que conoce de Dios. ¿Y qué dice Dios? Porque Dios nunca será burlado. Quiero que recuerde eso. De Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla. Oye bien lo que le digo. De Dios nadie se burla. Porque parece que en nuestro corazón está eso. No, hombre, voy a hacer medio la terapia al principio. Oh, cuidado. Dios es sabio. Cuidado. No es que Dios, no es que has engañado a Dios. No, es que Dios te está dando una oportunidad. Que recapacites. Que te vuelvas a Él sinceramente. Que hay un verdadero cambio. Que hay un cambio sincero. Que hay un arrepentimiento sincero. Cuando el hijo dejó de andar en drogas, o cuando usted dejó de meterse en problemas y Dios le ayudó y le liberó y le dio estabilidad y le dio un nombre de respeto y le hizo una persona apreciada cuando después era un déspota, le hizo tener delante de los demás como una persona respetable cuando había sido todo lo contrario antes de venir a los pies de Cristo. Cuando Dios le dio el respeto delante de los demás, incluso su familia, usted cambió su actitud. Entonces, ¿qué dice el versículo 16? Pero os habéis vuelto profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que habéis dejado libre a su voluntad, y los habéis sujetado para que sean siervos y siervas. Por tanto, así ha dicho Jehová, versículo 17, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano, y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre. Esas tres cosas Dios permite que le vuelvan al pueblo de Judá. Dice que Él le da libertad a la espada, o sea, la espada es la guerra, la muerte, la pestilencia, que es las enfermedades sobre la nación de Judá, y al hambre, porque sabía usted que cuando había ese asedio, cuando estaban en ese asedio que los tenía rodeado, el pueblo de Babilonia, no permitía entrar o ingresar alimentos a la ciudad. Y claro, hay otros relatos en la Biblia que dice que cuando estuvo en ese asedio, en ese cautiverio, o sea, en ese que los rodearon los enemigos, dice que aún el estiércol de los animales llegó a costar tanto dinero. ¿Por qué dice usted? Es que se utilizaba.
Ahora imagínense qué significaba eso, que ya no había que comer, que la gente tomaba lo que había. Incluso llegó un momento donde llegaron a cometer hasta canibalismo. Eso lo dice la Biblia. Cuando el rey de Judá comenzó a oír de eso, no, hombre, ya, él dijo, no, esto ya es intolerable. Entonces, claro, pero mire lo que dice. Y a la pestilencia y al hambre, dice la Biblia que Dios le da libertad a la espada, a la pestilencia y al hambre. ¿Contra quién? Contra Judá. Y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Versículo 18. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto, que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de él. Es decir, quebrantaron el pacto que tenían con Dios. A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra, que pasaron entre las partes del becerro. Versículo 20. Los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida y en manos del ejército del rey de Babilonia, que se ha ido de vosotros. Y aquí mandaré yo, dice Jehová, y los haré volver a esta ciudad y pelearán contra ella y la tomarán y la quemarán con fuego y los iré a soledad en las ciudades de Judá hasta no quedar morador. Claro, recuerde algo, Dios es sabio. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Seamos sabios nosotros también, cumplamos con Dios. No, mire, por favor, si usted es de aquellos que ahorita está en una condición terrible, una soledad, usted está en una bajo amenaza, bajo guerra constante de cualquier situación, en pobreza extrema, en amenaza de embargo o lo que sea, usted está en el peor de las situaciones, por favor, ni siquiera se le cruce por su mente el hecho de volverse, entre comillas, delante de Dios y cuando esté libre del problema, retirarse como antes ya estaba. No. Sea sabio. Sea sabio. A Dios nadie lo engaña. De Dios nadie se burla. Sobre todo alguna persona que tenga la idea solo de aprovecharse de la bondad de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Un cambio verdadero. Un cambio verdadero. Una actitud de corazón. Un cambio sincero. Porque Dios sabe qué es lo que hizo con Judá. Dijo él, iban bien. Pero ahora abandonaron el pacto, hicieron compromiso conmigo, iban bien, hasta que de repente la cuestión mejoró, la actitud de ustedes cambió y se alejaron de mí. Pues ahora, ¿qué dice Dios? Ahora el pueblo de Babilonia vendrá con su rey, con todo contra ustedes y los va a terminar. Y van a sitiar la ciudad, la van a derribar, la van a quemar y a sus moradores los van a llevar. Y así termina siendo. Sedequías termina siendo capturado. Claro, Dios le había enviado una profecía a través de Jeremías al rey Sedequías, rey de Judá, y le dijo, tú si te permites ir en cautiverio, si te rindes ante el pueblo de Babilonia, no te va a pasar nada. Pero ¿qué pasó? Se resistió, quebrantaron el pacto de Dios, se volvieron detrás de otras situaciones, se alejaron de lo que comprometieron con Dios. ¿Y sabe qué pasó? Cuando apresan, porque terminan siendo cautivos de Babilonia, se llevaron al rey, se llevaron a los príncipes, se llevaron a todo el mundo. Al rey le sacaron los ojos, mataron a sus hijos frente a él, sus mujeres, todos se lo llevaron a Babilonia. Le sacaron los ojos a Sedequías, lo humillaron. ¿Y qué pasó? Él no murió por espada. Él murió en buena vejez, pero cautivo. Y eso es lo que quiero que usted en esta noche reconozca. De Dios nadie se burla. Si nos vamos a volver a Dios, que sea un cambio verdadero, porque Dios busca la amistad de corazón. Los cambios sinceros. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta noche de día viernes. Gracias porque podemos decir hasta aquí nos has ayudado.
Danos, Señor, tu palabra, danos la oportunidad de ponernos a cuentas contigo. Señor, aquí hay un pueblo que te ama, que te quiere, Señor, que desea un cambio verdadero, pero que desea una motivación real en su corazón. Desea buscarte. Hay un arrepentimiento verdadero. Si usted ya se cansó de batallar contra situaciones, ya no puede más, denle la oportunidad a Dios. Denle la oportunidad a Dios. Pero usted tiene que comenzar entregando su vida a Cristo. Ore conmigo de esta manera. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Yo te acepto en mi corazón. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor, gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús he orado. Amén. Señor, gracias por estas personas que entregaron su vida a ti. Espíritu Santo, ayúdanos a que cada uno de nosotros tengamos un arrepentimiento sincero y verdadero. Que en nuestro corazón exista la verdadera intención de volvernos a ti. Perdona nuestras faltas, nuestros errores. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes en nuestra actitud. Danos paz a nuestros corazones, Señor. Porque todo esto, Señor, lo pedimos y lo suplicamos en el nombre de Cristo. Nosotros oramos. Le vamos a cantar al Señor. Vivo para adorarte, he venido a alabarte. Hoy voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte. Hoy voy a entregar mi corazón. En la arena vi tus pasos y encontré sentido. Tuve miedo al ver lo angosto que se sea el camino. Pero a pesar de los tropiezos y el sabor amargo de la soledad, me quedé viendo tus ojos y empecé a correr. Vivo para adorarte, he venido a alabarte. Hoy voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte. Hoy voy a entregar mi corazón. Mi corazón. Gracias, Señor, te damos en esta noche de día viernes. Gracias, Señor, por darnos paz y bendición a nuestros hogares. Bendice este momento, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor, te damos por todo. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Un saludo a todos, si Dios lo permite. El domingo a las 9 de la mañana nos vemos nuevamente. Que Dios